Antonio Sanguino es el actual ministro de Trabajo de Petro, el que presentó nuevamente la propuesta de la reforma laboral y el que se presentó hace unos días con el ministro de Salud y con Benedetti a presentar otra vez la consulta, que volvieron a tenerla que presentar, entre otras cosas, porque estaba mal armada. Era Petro el que tenía que firmarla, no el viejito este de Salud, Jaramillo. En fin. Pues bien, Antonio Sanguino estuvo en la fiscalía, donde la misma fiscalía le lleva un proceso en esa audiencia de acusación contra Antonio Sanguino. Dice la fiscalía que Sanguino, durante su cargo como concejal de Bogotá, ya hace más de 10 años, influenció en por lo menos 3 funcionarios públicos para obtener beneficios propios, donde se recibiría el 10% de un contrato en relación con la construcción de la nueva sede del hospital de Usme. También Antonio Sanguino habría influenciado en el nombramiento de la gerente del hospital de Usme, Liliana Patricia Paternina, en el año 2008. Ese es el tamaño de la corrupción de los honorables ministros que tenemos por cuenta del drogadicto Gustavo Petro. Veamos la nota. Antonio Eresmit Sanguino Páez, en calidad de concejal de Bogotá, influenció, esto es siempre soportado en el escrito de acusación, influenció indebidamente en 3 servidores públicos con el fin de obtener beneficios económicos a nombre propio que serían obtenidos como resultado de la contratación de la nueva sede del hospital de Usme, obra que sería asignada a Héctor Julio Gómez González y de la cual recibiría el 10% del contrato. Voy a discriminar las presuntas influencias con fundamento en lo que dice el escrito de acusación. Objeto de la influencia sería el nombramiento de Liliana Patricia Paternina Macea como gerente del hospital de Usme. Funcionario influenciado sería Samuel Moreno Rojas, alcalde mayor, y los hechos relacionados habrían ocurrido a inicios del 2008, cuando Antonio Sanguino le habría solicitado a Samuel Moreno la designación de Paternina Macea. Otro hecho, Héctor Zambrano, secretario de Salud Distrital, y hechos relacionados sería a principios del 2008. Un desayuno entre Antonio Sanguino y Héctor Zambrano en el Hotel Dan. Sanguino le da a conocer a Zambrano su interés en el hospital de Usme para garantizar su posicionamiento político en la localidad, y para ello la gerente debía ser Liliana Paternina. Otro objetivo de influencia: la adjudicación del contrato de la construcción de la nueva sede del hospital de Usme y otros contratos de personal. El funcionario influenciado sería Héctor Zambrano Rodríguez, secretario de Salud. Los hechos relacionados serían reuniones llevadas a cabo el 28 de enero de 2009 en el restaurante Carbón de Palo, Bogotá, el 18 de febrero de 2009, el 4 de marzo de 2009 en el restaurante Carbón de Palo en Bogotá, el 30 de octubre de 2009 en la Café Juan Valdés de la calle 73 en Bogotá, el 4 de noviembre de 2009 en el restaurante Crocs en Bogotá. Esos serían los hechos. ¿Y esta, cómo les parece la que vamos a ver en el juicio que se adelanta? Ese juicio montado, perverso, criminal, delincuencial contra el presidente Álvaro Uribe Vélez, que se está adelantando en Bogotá. Pues llamaron a testificar al ex senador Rodrigo Lara Restrepo bajo el juramento ayer en ese juicio, repito, contra el presidente Álvaro Uribe por su presunta participación en fraude procesal, soborno a testigos y soborno en la actuación penal, todo maquiavelizado por el honorable Iván Cepeda, que se ha venido desbaratando esta farsa de una manera contundente. Pues Lara fue citado como testigo de la defensa de Uribe y entregó detalles de algo contundente, unos hechos del año 2009, cuando la honorable difunta Piedad Córdoba visitó cárceles de Estados Unidos. Ella formaba parte de una comisión del Congreso donde había varios congresistas para ir a Estados Unidos para hablar con los 17 o con los que más pudieran
paramilitares que Uribe había extraditado, ¿ve? Y para garantizar que estaban, que iban a seguir hablando de todos los hechos y atrocidades que cometieron en Colombia, garantizando pues que siguieran colaborando con las autoridades judiciales y aclarando los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra que perpetraron durante ese baño de sangre interminable de muchos años, donde Casanare también sufrió por cuenta de estos bandidos. Rodrigo Lara entonces recordó en la fiscalía, en la audiencia ante la jueza que está muy comprometida en su imparcialidad, entre otras cosas, contra el presidente Álvaro Uribe, esta señora. Pues Lara Rodrigo dice que fueron y hablaron con Salvatore Mancuso y Juan Carlos Sierra en Estados Unidos, en la prisión donde estaban. Y a Piedad Córdoba, adivinen que la acompañaba en ese entonces alguien que no era congresista, Iván Cepeda. Tal vez era miembro de su UTL o algo así, de la Negra Piedad, pero Iván Cepeda, no era congresista. Iván Cepeda empezó a ser congresista a partir del año 2010. Y ellos, como miembros de esa comisión, tenían que enviar un informe de esas conversaciones a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pues bueno, el asunto es que Lara no firmó el informe luego de leer el documento, ya hay antecitos de entregarlo en la CIDH. Dijeron, firme aquí, Rodrigo. Y el tipo dijo, venga, déjeme revisar qué es lo que voy a firmar. Y sí, señor, encontró que la Negra Piedad Córdoba, en confabulación con el señor Iván Cepeda, habían escrito un informe mentiroso, falso, donde vinculaban de delitos a Tomás y a Jerónimo Uribe, los hijos del presidente Álvaro Uribe. Lara dijo que no estaba de acuerdo con lo que estaba ahí en ese papel, en ese documento, y no correspondía a la verdad de los hechos. Dice textualmente el señor Lara, hacían mención a los hijos de Álvaro Uribe, presidente en ese momento, es decir, de Tomás y de Jerónimo. Y cuando yo vi que mencionaban su nombre, yo le dije a Piedad Córdoba que esa era una total inexactitud, incluso que eso era falso y que yo no iba a firmar ese documento. Eso lo dijo ayer Rodrigo Lara en el juicio perverso que se lleva contra el presidente Álvaro Uribe Vélez. Más de una hora estuvo el hombre dando su declaración ante la jueza 44 penal de Bogotá. Entonces, hijos, todo el mundo que ha ido allá a testificar, tanto de Uribe como de parte incluso de la misma fiscalía, coinciden en que todo esto es un grosero, y más que grosero, un delincuencial montaje contra la honorabilidad de Álvaro Uribe Vélez, del presidente Uribe y de su familia. Recordemos que en ese momento, ya lo dije, el señor Cepeda Iván no era parte del Congreso, pero sí hacía aspavientos con la prensa aquí en Colombia en los años 2009 y antecitos del 2010, ¿sí? Contándole todos los detalles y haciendo públicas conversaciones aparentemente pues privadas con los excomandantes paramilitares. Es decir, el hombre ya empezaba a armar, a minar el camino contra la honra del presidente Uribe. Y además atacaban, dice Lara, atacaba Cepeda a dirigentes políticos, ganaderos, a la gente, y en fin. Desde luego el senador Lara Cepeda se defendió diciendo que esto era falso, que bla, 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 bla. Pero nada, todo el mundo sabemos en Colombia, millones de colombianos sabemos quién es este sujeto, Iván Cepeda. Hasta un frente terrorista de la FARC lleva el nombre del papá del tal Cepeda. Vamos con la nota de lo que dijo Rodrigo Lara en la fiscalía, donde nuevamente digo, se demuestra con todos estos testimonios que la honorabilidad del presidente Álvaro Uribe Vélez quiere ser mancillada, destruida por toda una orquestación delincuencial de Iván Cepeda y de la difunta, la honorable Piedad Córdoba. Veamos. Yo no le vi malicia, no sé.
Y le dije, bueno, perfecto, entonces nos encontramos mañana para la entrega del documento en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ellos siguieron su camino, ellos andaban por su lado, yo andaba por el mío. Y al otro día nos encontramos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y pasaron básicamente ese documento para mi firma. Y yo no lo firmé por discrepancias con el tenor y por inexactitudes que contenía ese documento respecto de la reunión y lo dicho por el señor Mancuso. ¿Podría referir con mayor precisión qué inexactitudes? Una en concreto, una en particular, que fue la que hizo que yo le devolviera inmediatamente el documento a Piedad Córdoba y le llamara la atención. Y fue básicamente porque hacían mención de los hijos de Álvaro Uribe, del expresidente, en ese entonces presidente de la República, Álvaro Uribe, Tomás y Jerónimo Uribe. Y cuando yo vi que mencionaban su nombre, yo le dije a Piedad que eso era una absoluta inexactitud, más que una exactitud, que eso era falso, básicamente. Y que yo no iba a firmar ese documento, que no lo firmé. Es decir, en esa reunión nunca se mencionó el apellido en ese sentido. De Tomás y Jerónimo Uribe nunca. Señoría, esas son las defensas del director.